Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el nuevo gabinete de Dina Boluarte, el segundo en lo que va en estos días desde que juramentó como presidenta del Perú. Estamos conectados vía telefónica con el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Encantado de saludarlo. La lectura del segundo gabinete de Dina Boluarte, lo que le espera en estos meses de transición cuando ya se dé por hecho el adelanto de elecciones en segunda instancia, en segunda votación. ¿Cuál es su Ujú. impresión? Bueno, era evidente que era urgente el cambio de presidente del Consejo de Ministros. Estamos hablando casi del mismo gabinete, pero con una modificación cualitativa o significativa, que es el presidente del Consejo de Ministros. Ujú. El señor Tarola tiene algunas ventajas. La primera de ellas es que ya ha pasado por la administración pública, ya ha sido ministro 2 veces, conoce la gestión pública. En segundo lugar, conoce también los códigos políticos, el ejercicio, el quehacer político también lo conoce, y es un abogado que conoce bien el ordenamiento jurídico y por lo tanto va a saber qué terreno pisar desde el punto de vista legal. Eso digamos, en lo que estaría en su activo. En lo que se refiere a algunas reservas o resistencias que pueden haber de algunos sectores, está el hecho de que haya sido ministro de Defensa y que ha sido un contexto y sigue siendo un contexto muy complicado, muy difícil, y el hecho de que hay sectores, por lo menos en el Parlamento, que van a encontrar o van a plantear severas resistencias a su gestión e incluso la de la propia presidenta de la República. Yo creo que con el tiempo, con el correr de los días y de las semanas, tiene que ir asentándose el gabinete y entender que es un gobierno de transición, como lo debieron comprender desde el primer momento. Tienen que contener de una manera inteligente la violencia, encontrar la salida política que en cierto modo ya se está avisorando cuál va a ser, básicamente el tema de las elecciones, con reformas, y tomar algunas medidas sociales que le den legitimidad. No es un gobierno, no es un gabinete para hacer grandes proyectos, grandes políticas públicas, porque como digo, es un gobierno de transición, y me parece que así lo han entendido también sus nuevos integrantes. O sea, podemos esperar que durante estos días se calmen las marchas, se calmen las protestas, porque han habido diversos reclamos. Acordémonos que la izquierda en el Pleno estaba condicionando el adelanto de elecciones con una asamblea constituyente. Y eso lo han venido Bueno, repitiendo al interior del país. aló. ¿Aló, me escuchó? Sí, le escuché bien la pregunta. En primer lugar, creo que hay que tomar en cuenta tres cosas. Número uno, la conflictividad en el Perú no está de paso. De media, en el Perú, mensualmente, a partir del reporte de la Defensoría del Pueblo, sabemos que existen entre 180 y 200 conflictos. Ujú. Eso en primer lugar. En segundo lugar, muchos de los conflictos no es que sean conflictos que aparecen de vez en cuando. Hay conflictos permanentes en zonas muy conocidas. Y en tercer lugar, hay conflictos que llegan a escalar de una manera muy significativa y que llegan incluso a arrojar muertos. Pueden, como digo, escalar y ser muy violentos. Esto, por supuesto, no justifica nada, sino simplemente explica que vivimos en un país bastante fracturado, con bastantes abismos. En segundo lugar, que también existen personas, asusadores, que aprovechan esta coyuntura. Ahí me refiero a los Ujú. mineros ilegales, la tala ilegal, me estoy refiriendo a los actores que están vinculados, digamos, al narcotráfico, que en este contexto aprovechan esta circunstancia. Y por supuesto, el propio grupo vinculado al señor Cerrón, al señor Castillo, al señor Bermejo, que durante todos estos meses, este año y medio,
han penetrado, han creado toda una red de clientelaje utilizando al Estado, que ahora están activando para poder generar toda esta situación de zozobra. Esa es la realidad, y creo que la policía la conoce bastante bien, y el gobierno tiene que entender que a eso le va a hacer frente. En relación a la Asamblea Constituyente, mire usted, el debate sobre si debe haber o no una nueva constitución, eso le interesa al señor Bermejo, al señor Cerrón, al señor Castillo, porque esos señores viven de rapiñar el Estado, viven de saquear el Estado. Nunca han trabajado, que no sea buscar un puesto en el Estado. Al ciudadano común, al trabajador, al que ve su día a día, lo que le interesa es que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya trabajo. Porque ellos no están esperando que les den un puesto de trabajo. Me refiero a los comerciantes, a los agricultores, a los trabajadores, a los empleados. En cambio, estos actores, bajo la supuesta propuesta de cambio a través de una asamblea constituyente, lo único que están buscando es encaramarse en el poder, saquear el poder y meter a la mayor cantidad de amigos, compadres, en el Estado. Así que es un falso debate. Una nueva constitución no va a cambiar absolutamente nada, y el ciudadano de a pie, el trabajador, lo sabe perfectamente. Muy bien. En ese sentido, ¿cree entonces que conforme se vaya sentando el gabinete, el segundo gabinete de Dina Boluarte, se va a ir dilucidando estas marchas, estos bloqueos al interior del país? En primer lugar, deben entender que esto no es una pulseada para ver quién tiene más fuerza, y esto no se soluciona con fuerza y violencia, sino con inteligencia, identificando a todos estos acusadores profesionales, identificando a estos actores violentistas que estuvieron antes de Castillo y están ahí. Me refiero a la minería ilegal, a la tala ilegal, y el gobierno identificando los verdaderos problemas sociales y atendiendo esos problemas sociales, como por ejemplo la posibilidad de apoyar a los agricultores por la situación de sequía que hay, por ejemplo, poniendo los colegios en condiciones para el inicio de clases, reactivando los programas sociales, es decir, legitimando, gobernando, administrando el Estado. Administrar el Estado significa materializar los derechos y materializar los servicios públicos. En la medida en que se hagan ambas cosas, es decir, contener razonablemente la violencia, racionalmente la violencia, y gestionar adecuadamente el Estado, el gobierno se asentará. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las primeras acciones que toma el gabinete de Dina Boluarte y la presidenta de la República. En ese sentido, ayer se aprobó el adelanto de elecciones al 2024 y se criticaba en algunos casos de que por qué no se habían puesto en consenso para que sea el 2023. Entonces, finalmente, el fondo del asunto se llegó. Acordaron irse, se van todos a esta fecha, y se habla ahora de que ese adelanto de elecciones debe ser acompañado de reformas. ¿Usted lo cree así? Totalmente. Mire, en agosto del año 2021, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo, nosotros nos opusimos frontalmente a la manera como el señor Pedro Castillo designaba a los ministros. Gente incompetente, gente sin experiencia, gente sin ningún conocimiento de las normas, de las políticas públicas, absolutamente nada. Y mucha gente decía que el presidente podía nombrar a quien quiera. Eso no es verdad. El artículo 44 de la Constitución establece muy claramente cuál es el propósito de la administración pública. Pero como parece que a algunos no está claro, para muchos eso no está suficientemente transparente, tiene que haber reformas, como por ejemplo que el concepto de eficiencia tiene que estar expresamente en la Constitución, porque esos señores trabajan para nosotros. Esos señores utilizan el presupuesto de la República, que es recaudado de lo que usted trabaja, del impuesto que usted le cobra, a usted, a todos los trabajadores y a todas las empresas. Utilizan nuestros recursos de manera que tienen que ser personas eficientes, no cualquiera. Pero desde luego no son la única reforma, pero a mí me interesa particularmente esa,
porque mire lo que han hecho con el Estado. Lo segundo es modificar el artículo 117 de la Constitución para que se entienda que el presidente no tiene patente y costo para violar la Constitución y cometer delitos, y algunos crean que no se le puede juzgar al presidente que está en ejercicio. También la necesidad de que haya una segunda cámara. ¿Por qué debe haber una segunda cámara? Porque el acto de poder más importante es el acto legislativo, y no es posible que no haya revisión respecto al acto más importante. Para eso sirve una segunda cámara, para revisar la creación de las normas. También la necesidad de que se reelijan. ¿Por qué es importante que se reelijan? Porque usted no puede tener cada vez que elige congresistas a amateurs, a debutantes, a improvisados, y es importante que se generen carreras políticas, que se haga política en el sentido eficiente y noble del concepto. Entonces, estas son algunas de las reformas que sí tienen que estar recogidas. Probablemente no se consigan todas, pero por lo menos las que he mencionado, no porque lo diga yo, sino porque el sentido común así lo señala, tienen que incluirse, y debemos ir a unas nuevas elecciones con estas nuevas, con estos cambios constitucionales. Por supuesto que sí. Y, exdefensor, yo también quiero preguntarle, ¿qué le parece a usted que se le haya otorgado, ya para finalizar, el asilo a la señora Lilia Paredes, ex primera dama, y a sus hijos? A ver, ahí quisiera decir dos cosas. En primer lugar, el señor Manuel López Obrador, en vez de hablar de la violencia en el Perú, debería ocuparse de la violencia en su país. ¿O no se ha enterado que hay miles de muertos en su país? Violación de derechos humanos en su país. O no se ha enterado que hay cientos de miles de personas que cruzan la frontera. ¿No conoce sus problemas? Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que recordarle que hay un principio en las relaciones, en la diplomacia, en el derecho internacional, es el de no intervención en los asuntos internos, y él flagrantemente ha violado ese principio. Lamento mucho que se hayan debilitado las relaciones entre Perú y México, porque son dos países con una larga tradición de relaciones internacionales. La señora Lilia Paredes no es una perseguida política, ella es una fugitiva de la justicia con un paraguas de asilo político otorgado por un presidente que ha mentido a su población y le ha mentido a la comunidad internacional. Bien, y sobre el hecho de que el Perú le haya otorgado el asilo, o sea, le haya otorgado el salvoconducto. Es que no hay otra, lamentablemente, en el derecho internacional, el país asilante es el que califica, no es el país donde está la persona que pide el asilo el que califica. En este caso le toca a México calificar el acto, y como por eso digo que es mendaz, es mentiroso, es chapucera la posición del gobierno mexicano. Pero en el derecho internacional no nos quedaba de otra que entregar el salvoconducto. Muy bien, yo le agradezco por estar con nosotros, por darnos un poquito de su tiempo para poder analizar el nuevo gabinete, esta situación. Y bueno, vamos a esperar cuáles son las primeras medidas que toma el segundo gabinete de Dina Boluarte. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que estaba con nosotros analizando el nuevo gabinete, la posición, si ellos van a lograr durante este tiempo de gobierno de transición que las marchas bajen el tono, bajen el nivel y puedan dialogar con las principales autoridades de cada región. Eso va a depender de las primeras acciones que tomen. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.